Señor, que tu presencia inunde, amado Dios. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Dile una vez más que crees que te ama, que crees que ese es el león que te defiende en cualquier momento, de cualquier situación. Solo a ti, Dios. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Buenos días, bendiciones. Un domingo más lleno de la gloria de Dios, de la bendición de Dios y con muy buenas noticias. Esperamos que el día de mañana, y tenemos que estar orando, salga el decreto para la apertura de las iglesias y que podamos cada uno de nosotros, los pastores, los líderes, los miembros, volvernos a reunir y volver a estar juntos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, por ahora tenemos que seguir aquí en la virtualidad y esperando que Dios también así nos una en espíritu de una manera también especial. Hoy he querido predicar bajo el título La esencia del Evangelio. Nosotros a veces olvidamos realmente ¿para qué es el Evangelio? Nos olvidamos de predicar el Evangelio, nos olvidamos de ir a la palabra, a la fuente, y quizás a veces nos vamos por entre las ramas o utilizamos pasajes que son históricos y son muy importantes de conocer, pero que a veces pues no es exactamente lo que debiéramos nosotros tratar en cada momento y en cada espacio. Yo quiero que usted abra un momento su Biblia en Primera de Corintios, y vamos a ir al capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que sea Él trayendo revelación a través de su palabra. Y dice la palabra allí en el capítulo 15 y en el versículo 1: Hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva. Si siguen creyendo en lo que les anuncié, si no habrán creído, en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho, lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro, luego a los 12. Después se apareció a 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos, otros ya han muerto. Mi hermano, esta palabra es contundente y es la palabra que Pablo utiliza para decirle allí a los hermanos que están en Corinto: no olviden aquello que yo les he predicado, aquello que es esencial para la salvación. Y lo esencial es que nosotros entendamos que Jesús murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que apareció a sus discípulos para darle una orden de ir y predicar y hacer discípulos por el mundo.
el evangelio no cambia, el evangelio es uno solo. A veces nosotros separamos del discurso cristiano el discurso del pecado, y no hay evangelio si nosotros no hablamos del pecado, porque es justamente lo que a nosotros se nos invita, es a que creamos en Cristo, en la obra redentora de Cristo, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de aquello que no hacemos bien, pero que Dios nos invita a hacerlo de la mejor manera. Alguien en estos días me decía algo muy hermoso y me decía: Johnny, mira, yo a ti te respeto mucho, pero quiero que tú consideres el hecho de que a veces nosotros los cristianos hablamos mucho del regalo y mucho del castigo, y entonces terminamos siendo cristianos que obedecemos por miedo y que no lo hacemos por amor, ¿sí? O que obedecemos pensando en un premio, pensando en un regalo, y no justamente porque es lo que realmente nos convoca como cristianos, y es a tener un comportamiento ético, a tener un comportamiento santo, a tener un comportamiento que nos invite y invite a otros, o que inspire a otros a vivir de la mejor manera. Y yo pensaba y decía, claro, tiene razón que a veces nosotros hablamos tanto del castigo, hablamos tanto de la recompensa, pero pareciera que el discurso se queda en esos dos polos, y lo que está en el medio, que es una vida santa, que es una vida de amor eterno, que es una vida de amor relacional, se nos olvida. Entonces a veces nosotros nos dejamos meter esas ideas progresistas dentro de nuestros discursos cristianos, dentro de la iglesia, y yo creo que tenemos que tener cuidado. Y esa idea de la tolerancia, ¿sí? De decir, no, estoy en el proceso, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Mucho cuidado con ello, porque yo le he explicado a la iglesia y quiero hoy recordarlo en este domingo especial. El pecado tiene que ser radicalmente quitado de nuestras vidas, y lo bueno tiene que ir siendo un proceso que se alimenta, que se hace grande, que se encarna en cada uno de nosotros. Eso nos hace mejores personas, eso nos hace justamente aquellos que la gente está esperando ver, esos líderes que se está esperando que surjan en medio de tanta necesidad de liderazgo, en medio de tanta necesidad que tiene la humanidad hoy, de una reserva moral y de un comportamiento que finiquite en bendición para el pueblo, en bendición para la nación. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces en esa idea de tener amor desmedido, nosotros toleramos el pecado. En ese amor desmedido pareciera que la esencia del evangelio se pierde, y entonces yo puedo vivir como quiera, porque Dios me perdona y porque Dios me conoce. Entonces esto ha perjudicado notablemente al cristiano, y digamos que hemos ido criando dentro de la iglesia cristianos débiles. ¿Por qué lo estoy diciendo? Ahora que he releído el Nuevo Testamento, me doy cuenta cómo Pablo, a través de las cartas, y ahorita lo vamos a ver con mayor énfasis, cómo Pablo a través de cada una de las cartas lo que está provocando es que el carácter del cristiano se haga muy fuerte, que nosotros seamos capaces de defender el evangelio, que seamos capaces de enfrentar la tentación, que seamos capaces de huir de en medio de ella, porque dice la palabra que nosotros debemos resistir al diablo, pero también dice que huyamos de la tentación. Y la palabra es clara y contundente. No podemos seguir siendo cristianos frágiles, cristianos débiles, cristianos de cristal, que probablemente seamos políticamente correctos, pero no cristianamente correctos, ¿sí? Se nos olvida esa parte. Nosotros no le debemos nada a nadie, le debemos todo a Dios, y nosotros somos para Él, y somos su creación, y nosotros tenemos que dar una imagen de Dios correcta, no la imagen de un Dios débil, la imagen de un Dios, ¿sí? Además que las ideologías digamos ateas, las ideologías humanistas cada vez están progresando muy fuerte y tomando cada vez más personas, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces
el que nosotros podamos hacer que el cristiano sea fuerte, que el cristiano se convenza de lo que dice el texto bíblico, se convenza de lo que diga la palabra, pues es más fácil, es más difícil que esa persona se lastime por cualquier cosa, llore por cualquier cosa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sea fácil de ofender. ¿Usted no ha visto que los cristianos de hoy en día se ofenden por todo? Uno a veces como predicador no sabe ni qué decir porque uno de pronto piensa que se van a ofender. Claro que yo ese prejuicio lo dejé hace ratico, ¿no? Yo creo que cuando Dios me ha dado la oportunidad de hablar de Dios, hablo de manera concreta, contundente, y si alguien se sintió, pues gloria a Dios que Dios lo tocó. Si alguien no se sintió pero reflexionó acerca de lo que escuchó, cambió su manera de proceder. Pero yo le invito, y esta es mi primera invitación del día de hoy como domingo, en un domingo como hoy, en familia como están ustedes, a que usted y yo le pidamos a Dios que nos haga cristianos firmes, fuertes, contundentes, de carácter, que avancemos, que conquistemos, que las cosas livianas no nos muevan, que no nos tiemble el piso con cualquier comentario, que por el contrario nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy vivimos tiempos difíciles y digamos que nosotros tenemos que estar muy claros en nuestras convicciones, absolutamente claros en nuestras convicciones, y esas convicciones tienen que ir mucho más allá de las circunstancias. Yo no puedo creer algo hoy y mañana creer otra cosa, ¿sí? Hoy tener fe y mañana carecer de ella. Yo no puedo hoy creer en Cristo y mañana de pronto pensar que en una duda que llegue a mi cabeza. No, yo tengo que ser un cristiano contundente, decidido, que esté presto a decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que yo pueda decir como Gedeón: aquí estoy, soy de una familia X, no tengo casi talento, pero bueno, voy a ir porque tú vas conmigo. Y tenemos que tener esa claridad contundente. La guerra hoy, creo yo que no es con armas. La guerra de hoy es una guerra espiritual, es una guerra ideológica, ¿sí? Hoy, por ejemplo, leía en algún lugar el manifiesto homosexual, el manifiesto gay que se dio a conocer en los años 80, en el 84 más 87 más exactamente, y categóricamente ellos decían y planeaban para estos tiempos de hoy, para el 2000 hacia adelante, y decían ellos en ese manifiesto: nosotros sodomizaremos a vuestros hijos, emblemas de vuestra débil masculinidad, de vuestros bajos sueños y vulgares mentiras. O sea, ellos estaban profetizando sobre su ideología y el avance que tendrían en el mundo. También nosotros vemos cómo los musulmanes han venido ganando espacios en lugares donde antes no tenían nada. En Europa son familias completas de 5 hijos que ya están llegando a una segunda generación que seguramente también tendrán 5 hijos, y la población del mundo cada vez se está llenando más de una ideología musulmana, por ejemplo, con el respeto que ellos se merecen porque es su ideología. Pero mi hermano, nosotros los cristianos, por la falta de carácter, por la falta de conocer el evangelio como tendríamos que conocerlo, pareciera que nosotros no avanzamos, ¿sí? Además, porque nosotros somos débiles en el amor que tenemos hacia Dios, débiles en el amor que tenemos hacia el prójimo, débiles a la hora de defender el evangelio, ¿sí? Hacer una apologética del evangelio, que cuando hayan preguntas difíciles nosotros sepamos qué contestar, cómo dirigir las personas para que a través de la escritura y a través de las evidencias históricas no les quepa la menor duda de que el evangelio es poder y es libertad. ¿Sí ve lo importante que sea eso? Entonces, digamos que esa ideología se está metiendo a su casa, se está metiendo a su trabajo, se está metiendo a la iglesia, se está metiendo en sus hijos. Si usted no tiene cuidado de fortalecer la verdad de Cristo en medio de su familia y en medio de su hogar, otras ideologías sí se van a ir fortaleciendo allí. Así que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué vamos a hacer.
¿qué vamos a hacer? ¿Esperamos que Dios lo haga? Pues mi hermano, déjeme decirle que Dios ya lo hizo. Dios vio que la humanidad se estaba perdiendo y envió a su Hijo para que muriera por ti y por mí. Él ya hizo toda una obra de redención. Ahora es a nosotros a los que nos toca hacer y de hacer discípulos a todas las naciones. Mi hermano, tenemos que llevar la palabra de verdad, pero primero tenemos que conocerla. Tenemos que estar seguros. Tenemos que dejar que entre hasta los tuétanos, dicen Hebreos. Sí, que esa verdad de Cristo entre, se encarne en nosotros para que nosotros podamos llevarlas con convicción, con seguridad, con conocimiento, pero sobre todo con el poder de Dios. Nosotros tenemos que ser sal y luz, dice la palabra allí en Mateo, en el Sermón del Monte. Sal y luz, pero a veces nosotros pensamos en luz como la velita que está prendida, pensamos en la sal como la que preserva. Sí, pero eso va más allá. ¿En dónde está la reserva de justo juicio en un mundo como en el de hoy? Sino en nosotros los cristianos. La justicia depende de nosotros los cristianos. En este tiempo debemos ser y tener una justicia profética. Y aquí hay que entender otro principio, mi hermano. Nosotros los cristianos tenemos que entender bien qué es un acto profético. Tenemos que saber que Dios nos llamó a ser profetas. Pero cuando yo hablo de profecía, estoy hablando de dos cosas que la palabra me habla acerca de la profecía. La profecía denuncia el pecado. Denunciar el pecado, mi hermano. A veces nosotros pensamos que la profecía tiene que ver más con decirle a las personas: Dios dice que tú te vas a casar así, y que tú vas a tener esto, y que tú vas a tener aquello, y que... Mi hermano, cuando la profecía en esencia tenía que ver con la denuncia del pecado, pero no solamente con la denuncia del pecado, también teníamos, el profeta anunciaba el juicio que producía el pecar de esa manera. Claro, ahorita hay muchos que son profetas, pero que no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Dios nos llamó a ser profetas, a anunciar el evangelio, anunciar la palabra de verdad. Eso es profético, y esa es la tarea que nosotros tenemos por hacer en la humanidad en la que vivimos. Entonces nosotros necesitamos ser fuente de lo que moralmente es correcto. Y alguien podría decirme, y los entiendo: bueno, para usted, ¿qué es lo moralmente correcto? ¿Quién le dice a usted qué es bueno y qué es malo? Y aquí tenemos que acudir también a la palabra. La palabra dice que nosotros tenemos algo que se llama conciencia, y que si esa conciencia está mediada por el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos exactamente qué es bueno y qué es malo. Pero si la conciencia está cauterizada, si la conciencia ha sido nutrida por unas costumbres, por unos hábitos, pues la conciencia no nos va a invitar a que creamos que eso es malo o es bueno. Lo voy a poner así de ejemplo. Si una persona se levanta en medio de una familia donde todos son ladrones, pues, y que inclusive cuando van a hacer el acto, ellos no dicen vamos a robar, sino vamos a trabajar, pues para él el robo siempre va a ser un trabajo, y para él no va a ser malo. Pero cuando nosotros nos levantamos bajo principios bíblicos, nosotros sí sabemos qué es bueno y qué es malo, y nosotros podemos ser jueces en medio de un mundo como en el que vivimos, pero jueces con autoridad, jueces con principio, jueces irreprensibles, dice la palabra. Porque si usted es irreprensible, no se puede poner en el plano de juez, porque es usted el primer juzgado. Pero si usted es un hombre éticamente correcto, si usted es un hombre que moralmente es correcto, usted puede, según la palabra, ser juez. Así lo dice ella. Entonces nosotros debemos ser moralmente correctos y ejemplares para que quienes están a nuestro lado puedan aprender de esa moralidad, empezando por nuestros hijos o las personas que están más cerca de nosotros. Dice la palabra, Pablo dice que debemos derribar todo argumento. Pero ¿cómo derribo yo los argumentos? Conociendo la palabra.
Si tú y yo no conocemos la palabra, nosotros no tenemos la esencia del evangelio, porque la esencia del evangelio es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Usted puede derribar argumentos de otros anunciando la palabra, yendo a la palabra. Eso lo hace a usted éticamente y moralmente correcto. ¿Sí ve? Entonces nosotros tenemos que predicar las verdades del evangelio, pero las verdades que usted y yo de antemano ya sabemos, de antemano ya hemos enseñado, abandonar esa comodidad. Mire, yo creo que hoy más que nunca el evangelio ha entrado en la zona de confort, ¿no? Y ha hecho que otras personas entren en esa onda del confort. Nos preocupamos por templos hermosos, nos preocupamos por sillas cómodas, y eso no está mal, pero tenemos que preocuparnos más por predicar la palabra de verdad. Y eso es la esencia del evangelio. La palabra, que la música que suene en nuestras iglesias sea la palabra cantada, adorando al Rey de Reyes, que se une a ese canto de ángeles que dice santo, santo, santo. Esa debe ser nuestra alabanza, que la danza de nuestras iglesias sea un acto de adoración y de alabanza, no un acto diferente, donde se piense en otra cosa distinta que alabar a Dios y adorarle a Él con nuestros movimientos. Cada área de nuestra iglesia, el área económica, el área, todo tiene que girar en torno a la esencia del evangelio, de hacer grande el reino de los cielos sobre esta tierra. Yo me pongo a pensar cómo los cristianos en la época de Jesús eran capaces de ir al circo romano a ser devorados por los leones o a ser asesinados por otros cristianos porque tenía que correr sangre para alimentar la sed del César, y eran capaces de ir al Coliseo romano con tal de no dejar de predicar, de no dejar de creer en Jesús y proclamarlo como su Salvador. Y pareciera que entramos en la época del evangelio fácil, donde no hay que ir al Coliseo romano, donde no hay que exponernos de ninguna manera, donde hay que cuidar una imagen, ¿sí? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que dejar un poco de lado ello. Y ahora sí quisiera entrar rápidamente en una historia y en varios textos de Pablo para que entendamos un poco acerca de la esencia del evangelio. Mi hermano, en Génesis capítulo 11 se nos narra una historia maravillosa, y es la historia de la Torre de Babel. En la Biblia PDT, que es la Biblia que estoy usando para estas predicaciones y para las transmisiones que estoy haciendo, el título es El mundo se divide. Pero es curioso que la primera parte de ese texto de Génesis capítulo 11 habla de unidad, Entonces, algo que es esencial, plenamente esencial en el evangelio, es el predicar al Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó para traer vida y vida en abundancia a nosotros, ¿sí? Pero hay un segundo aspecto que es importante y es esencial en el evangelio, y es que seamos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y mire, la palabra empieza diciendo: en aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma. Imagínese usted, hablaba un mismo idioma. Quiere decir que había una unidad de pensamiento, porque cuando hay un mismo idioma hay una unidad de pensamiento. No que todos piensen lo mismo, pero en esencia todos pensaban de la misma manera, hablaban de la misma manera, se podían entender, podían relacionarse, podían llegar a acuerdos, porque hablaban un mismo idioma. En los tiempos de Dios se dibuja justamente un plano de unidad. Dios nos diseñó, nos soñó para que nosotros fuésemos la única creación de su especie y que nos mantuviéramos unidos, pues inclusive unidos hasta para multiplicarnos, porque le dijo a Adán y Eva, apenas estuvieron juntos, le dio dos tareas: multiplíquense y juzguen la tierra, sojuzguen la tierra, multiplíquense. Necesitaban ser uno para poder multiplicarse, y este es el principio que está en Génesis 1, en el versículo 1, pero mire lo que dice el 2 hasta el 4, dice: cuando la gente emigraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria, y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros: vamos,
hagamos. Ese hagamos da la sensación absoluta de unidad, porque está diciendo hagamos, reunámonos todos y hagamos esta tarea. Esto nos convoca. Aquí, hasta aquí hay una unidad maravillosa. Dice hagamos ladrillos y dice y pongámoslos. Otra vez, una palabra que denota unidad, unidad. En el fuego para endurecerlos. Entonces usaron ladrillos en vez de piedras y brea a cambio de ¿qué? De morteros. Quiere decir que ahí empezaron a ser creativos, porque en la unidad hay ideas y en las ideas hay creaciones. Necesitamos unirnos para hacer cosas poderosas, grandiosas, maravillosas, y aquí eso estaba sucediendo. Y dice la palabra, luego dijeron, vengan, construyamos una ciudadela religiosa con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos, no dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. Aquí se acabó la unidad, en el buen sentido de la palabra, porque seguían unidos, pero unidos ¿para qué? Para hacer lo incorrecto delante de Dios. Mire, que hicieron un montón de cosas tremendas, maravillosas. Construyeron, hicieron, colocaron ladrillos, empezaron a tener ideas maravillosas, pero empezaron a tener un propósito desviado de la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál fue ese primer propósito? Nos volveremos famosos. Mi hermano, cuando el hombre empieza a buscar la fama, empieza a perder la mirada ¿en quién? En Cristo. Porque no es usted el que se tiene que volver famoso, es Jesús es el que se tiene que volver famoso. No es su ideología, es el evangelio el que se tiene que volver famoso, no usted. La esencia del evangelio es justamente la palabra de Dios y no su palabra. Es el pensamiento de Dios, no su pensamiento. Mi hermano, es tremendo. El principio de unidad era tremendo en ese momento y en ese tiempo. Pero el 5, mi hermano, el versículo 5 nos describe algo maravilloso, el 6 y el 7. ¿Sabe? Hay algo que no dije ahorita, pero lo voy a decir de una vez, y es que dice terminando el versículo 4, no dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. Mejor dicho, nos vamos a mantener juntos para hacernos fuertes y que nadie nos pueda vencer. Mi hermano, cuando usted se une desconociendo el poder de Dios, cuando usted se une dejando de lado el evangelio de Dios, cuando usted se une para confabular en contra de Dios, tarde que temprano va a perder. Porque el principio divino, el principio del evangelio es la unidad, pero la unidad para bendecir a Dios. La unidad para trabajar en el ejercicio de evangelización para hacer grande el reino de los cielos. Pero el ejercicio de la unidad para propósitos que no son lo que Dios quiere, terminan mal. Y mire lo que dice el versículo 5. Dice, de hecho, el Señor bajó a ver la ciudad. Dios decidió ir a ver qué estaban haciendo, ¿no? Dice, y la torre que la gente había construido. Yo me imagino a Dios diciendo, wow, esta gente es tremenda. La inteligencia que le hemos dado acá la están colocando en evidencia. Mire todo lo que están haciendo tan maravilloso. Pero mire lo que dice el versículo 6. Dice, y dijo el Señor, miren, ellos son un solo pueblo y hablan todos un mismo idioma. Dios estaba reconociendo la bondad de permanecer unidos, de ser como uno solo. Sigue ahí el versículo. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Dios sabía que cuando el pueblo se unía, harían cosas absolutamente grandes y poderosas. Cosas inimaginables. Porque cuando nosotros nos unimos de la mano de Dios, en el Espíritu de Dios, nosotros estamos llamados a hacer cosas que, mejor dicho, nadie puede contener. Pero en el Espíritu de Dios. Pero como él sabía que ellos no estaban en el Espíritu de Dios, ellos estaban en su propio ego, ellos estaban alimentando su propio ego. Mire lo que dice ahí antes de que empiece el versículo 7, la frase anterior. Dice, ahora lograrán todo lo que se propongan. Estando unidos, uno puede lograr todo lo que se proponga. Por ejemplo, el reto de conseguir
la propiedad para dejar de pagar arriendo y poder reunirnos en libertad. Ese es un propósito. Y si es el propósito de Dios, lo vamos a lograr. Y yo creo que así va a ser. Mi hermano, pero el versículo 7 dice, vengan. Dios le estaba hablando ellos estaban hablando entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Mi hermano, cuando uno se une para hacer algo que no es el propósito de Dios, Dios viene y dispersa, Dios viene y desbarata. Pero cuando uno está haciendo la voluntad de Dios y uno se une para caminar en la voluntad de Dios, Dios prospera ese propósito, Dios prospera esa gestión. Y yo creo que Dios nos está llamando a que seamos esenciales en el Evangelio, que creamos profundamente en la palabra de verdad, que nos hagamos hombres y mujeres de carácter de Dios, cristianos fuertes, no cristianos obleas que se parten con cualquier cosa, que seamos cristianos reales, contundentes, poderosos en Él. Mi hermano, que no nos unamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. El versículo 8 dice, entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Eso que les iba a provocar orgullo, ahora les provocó ¿qué? Vergüenza, porque no acabaron, porque no pudieron terminar lo que habían pensado hacer. Y así es cuando usted y yo no vamos de la mano de Dios. Es cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, terminamos en vergüenza, terminamos no haciendo nada y empezando muchas cosas. Y sigue diciendo la palabra, versículo 9, así que la ciudad fue llamada Babel porque el Señor confundió las lenguas humanas y desde ahí el Señor dispersó a la gente por todo el mundo. Aquí ya no se podía centralizar el poder y que alguien se sintiera más que los demás, inclusive más que Dios. Y ese fue el propósito de Nimrod, llegar hasta donde estaba Dios, para él hacerse Dios, y eso nunca lo va a lograr. Otros sí se están uniendo en el mundo para llevar a cabo los planes que van en contra de los principios divinos. Muchos se unen en ideologías, en tareas, en ejercicios que los conducen a hacer cada vez del mundo algo más caótico. Mi hermano, en estos días yo veía cómo la gente se unía para destruir los CAI, para destruir el bien público, que de paso sale de nuestros mismos bolsillos. Cómo se unían de manera sencilla y fácil para destruir. Cómo se unen en medio de los ambientes políticos para robar al mismo pueblo, para desfalcarlo. ¿Sí? Cómo se unen las personas para lograr llevar, por ejemplo, carne de caballo y carne de mula y carne casi que descompuesta a las mesas de los niños, a los comedores donde los niños comen. Cómo el mundo se une para esas barbaridades, pero cómo nosotros los cristianos somos incapaces de unirnos para bendecir a los demás. Preferimos andar diciendo del uno y diciendo del otro y hablando mal del uno y hablando mal de aquel ministerio y de aquel otro. Y entonces la gente no nos cree porque no tenemos carácter, si no somos capaces ni siquiera de unirnos nosotros mismos. Entonces, mi hermano, por eso es importante empezar a hacer buenas obras, porque las buenas obras también son esenciales en el reino. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13 dice la palabra, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Es esencial en el Evangelio hacer el bien. Dios nos llamó a hacer el bien. Así que es una tarea que nos corresponde. Pablo le decía a los hermanos que estaban en Colosa, en la región de Colosa, allí en el capítulo 1 y en el versículo 9. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su bondad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada a Dios, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos ustedes sean fortalecidos con todo poder, dice la palabra, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo.
con gozo, mi hermano. Pero aquí lo que les está invitando Pablo es a seguir haciendo el bien, a dar fruto con toda buena obra. Mi hermano, es difícil que alguien crea cuando tú no te mueves, cuando de ti no sale bendición. Es muy complicado. Pero acá Pablo les está diciendo exactamente eso. Pablo le decía a Tito, muéstrate, allí en el capítulo 2 y en el versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, pureza de doctrina. Prediquen lo que se les ha enseñado, no otra cosa, no un invento propio, no que le habló un ángel, como en el caso de una doctrina diferente a la nuestra, que le habló un ángel y escribió un libro y bueno, etcétera. Mi hermano, dice con pureza doctrinal, con dignidad. Versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Señor, Salvador, Cristo Jesús. Mi hermano, Él lo dio todo y Él es celoso de buenas obras. Mi hermano, así que nosotros tenemos que esencialmente también hacer buenas obras. Entonces hemos visto 3 cosas hoy, esenciales para el Evangelio. Primero, la palabra de Dios. Mi hermano, predica esto que les hemos enseñado, decía Pablo a los Corintios. Segunda cosa, mi hermano, esencial en el Evangelio, la unidad. Pero no la unidad para hacer lo malo. Dios nos invita a unirnos para hacer lo que Él nos pide en su palabra. Llevar el Evangelio de verdad. Mostrar, inspirar a los que nos rodean con la palabra de verdad. Uno solo, como uno solo. Somos la iglesia, no las iglesias. Somos la iglesia de Cristo. Todos miembros de una sola, de un solo cuerpo. Eso somos en Él. Y tercero, mi hermano, es esencial para el Evangelio hacer buenas obras, hacer el bien. Así que esa es nuestra tarea de esta semana. Hacer del Evangelio en el que creemos algo esencial. Esencial en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Usted no es cristiano solamente por el premio que va a recibir o por el castigo que va a recibir. Pudiésemos haber predicado Deuteronomio capítulo 28 en función de esto. Pero hoy dejemos de pensar tanto en el regalo o en el castigo. Más bien pensemos en ser cristianos llenos de amor, que cautivemos en amor, porque Dios es amor, porque la palabra tiene que ver con amor, para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. ¿Está conmigo? ¿Quiere bendecir a los que le rodean haciendo estas 3 cosas maravillosas? Mi hermano, 3 cosas poderosas: anunciar el Evangelio de verdad, unirnos como iglesia de verdad, y tercero, hacer obras y ser bondadosos, obras de bondad. Entonces, dígale a Dios: heme aquí, listo para empezar a hacer la obra. Ya nos vamos a poder congregar y tenemos que llegar con la estrategia del reino. Tenemos que llegar a predicar un evangelio esencial. No vamos a predicar una ideología, no vamos a predicar otra cosa distinta a lo que esta palabra, la palabra de verdad, nos enseña, pero tenemos que conocerla. Un abrazo grande, les bendigo en el Señor. Quedémonos ahorita con esta reunión, alimentándonos un poco más, que nuestros niños también puedan ser bendecidos con la palabra, bendecidos con lo que viene para ellos en este momento. Así que un abrazo y nos estamos viendo esta semana en cada una de nuestras actividades. Ojo, porque esta semana tenemos noticias. Mañana tenemos el protocolo de bioseguridad, los protocolos para la apertura de la iglesia. No quiere decir que ya la vayamos a abrir, no, pero ya van a haber unas directrices mucho más claras para poderlas abrir. Pero también van a haber noticias de cuáles van a ser ahora nuestros horarios virtuales, porque tenemos que cambiarlos, porque tenemos que pensar ahora ya en la presencialidad nuevamente. Así que pilas con las noticias, Dios les bendiga y
Siguen los niños. Un abrazo. Bendiciones. Hola niños, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno volvernos a encontrar en esta escuela dominical. Bueno, como siempre, el Señor tiene una bonita enseñanza para nosotros. Y bueno, en Mateo capítulo 7, versículo 29, el Señor tiene una bonita enseñanza para cada uno de nosotros. Pero en vez de contársela, yo creo que ustedes me acompañen a hacer un bonito ejercicio. ¿Me acompañan? Vamos. Hola niños, como podemos ver, vemos dos casas, una edificada sobre una roca y la otra sobre la arena. Y bueno, vamos a ver el Señor qué nos quiere enseñar en esta bonita historia. Dice el Señor, los dos cimientos. Empieza el Señor Jesús diciendo, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendía mucha lluvia caía sobre esta casa, pero no se caía porque estaba edificada sobre la roca. También dice que vinieron ríos, muchos ríos caían sobre la casa, alrededor de la casa, pero no se caía porque estaba edificada sobre la roca. También dice la palabra que vinieron vientos, muchos vientos que caían sobre la casa, pero tampoco se caía porque estaba edificada sobre la roca. Ahora bien, dice que cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice que en esta casa que está edificada sobre la arena también caía mucha lluvia, descendía lluvia sobre esta casa. Luego dice que vinieron ríos, muchos ríos sobre esta casa y se iba cayendo la casa porque caían ríos alrededor. Si ven, se empezaba a deshacer. Pero también dice que también soplaron vientos fuertes sobre esta casa, muchos vientos, y se empezaba a caer la casa. Dice que soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Como podemos ver, la casa que estaba sobre la roca no cayó, aunque vinieron vientos, lluvia, río, no se cayó porque estaba sobre la roca. Pero la que estaba sobre la arena, vemos cómo se deshacía y finalmente cayó. ¿Cómo les pareció esta historia, niños? ¿Qué les pareció, niños, la gráfica? Bonita, ¿cierto? Bueno, el Señor, ¿qué nos quiere enseñar en el día de hoy, en esta mañana? Pues simplemente que cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca, y la roca representa a Jesús, a Cristo, a nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sucede que cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando nos va mal o algo pasa en nuestra vida, nada nos va a mover. Así vengan vientos, sople muchos vientos, caiga lluvia, nada nos va a mover, porque nuestra vida está edificada sobre la roca. Y vamos a crecer y ser adultos y nada nos va a mover, porque Cristo es nuestra roca y Cristo nos va a ayudar. Pero cuando nosotros no obedecemos a nuestros papitos, cuando no tenemos principios y valores y nos dejamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas del mundo y no obedecemos en nuestra casa y mucho menos a Cristo, pues va a suceder lo que vimos con la otra casa que está edificada sobre la arena. Se va a deshacer y nuestra vida se va a ser destruida por el mundo y por el enemigo. ¿Y cierto que no queremos que eso nos pase? Pues amiguitos, yo quiero que usted y yo edifiquemos nuestra casa sobre la roca, sobre Cristo, para que cuando vengan esos vientos, esas mareas, esos problemas, esas dificultades, cuando niños y aún siendo adultos, nada nos pueda mover, porque vamos a estar seguros y firmes en Cristo, que es nuestra roca, y no vamos a ser destruidos como lo vimos con la otra casa, que cayó y fue destruida totalmente. ¿Qué les parece, niños? Bien, ¿cierto? Entonces los invito a que pongamos nuestras vidas en las manos de Cristo, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque en las manos de Él nada nos podrá mover, nada nos sacará del propósito y del sueño de Dios que tiene para ti y para mí. Bueno, niños, los espero el otro domingo en nuestra próxima clase dominical. Espero que les haya gustado y Dios les bendiga. Chao, niños.